química orgánica. Vamos a hablar de la química orgánica, que es una de las áreas de la química que ha tenido mayor empuje en estos últimos años, en el último siglo, digamos, y que ha sido clave para poquitos ítems, voy a decir. Que la humanidad tenga un promedio de vida más alto, que haya alimentos para todo el mundo. No estoy diciendo que estén distribuidos para todo el mundo, sí que existen alimentos para satisfacer 2 o 3 poblaciones terrestres. Si nosotros en el siglo XX, a principios del siglo XIX, éramos 1.000 millones de personas, hoy somos 7.500 millones de personas, y la ciencia, la tecnología, ha hecho que nosotros tengamos alimentos para esa gente por 3. En su momento había voces donde decían que nosotros, cuando llegáramos a 1.000 millones de habitantes, no iba a haber más alimentos en el mundo. Entonces, la química y todas sus ramas han hecho de este mundo lo han hecho un poco mejor. No quiero decir que se haya utilizado de la mejor manera, no quiero decir que las cosas estén bien, ni muchísimo menos, pero sí que estamos muchísimo mejor que hace 2 siglos atrás, sin duda. No entra en discusión. ¿Se está escuchando, no? Sí. Bien. Vamos a empezar con nuestro curso de química orgánica. Vamos a ir directo al centro de la química orgánica, que son los mecanismos. Entender química orgánica es entender los mecanismos de reacción. La química orgánica no se estudia de memoria, la química orgánica se analiza, se razona, se entiende, porque si no es algo completamente árido. Es como estudiar un idioma nuevo sin entender cuáles son las relaciones entre las palabras. ¿Me explico? Tengo una palabra, tengo otra, no sé qué quieren decir cada una, pero sé que van juntas y entonces la utilizo. Así nunca voy a aprender química orgánica. ¿Se están viendo lo que estoy compartiendo o no? ¿O no? Todavía no. Ahora sí va a ver. Sí. Ok. Entonces, vamos a arrancar a ver si podemos llegar a entender lo que se llama mecanismos de reacción. Los mecanismos de reacción son formas que hemos encontrado de poder entender las reacciones químicas que ocurren en la química orgánica. Yo esto lo saco de libros, o sea, no estoy inventando nada, tengo mis propios manuales hechos en su momento, en el siglo pasado, y ya con toda la información que hay en internet, no es necesario ya tener uno su propio manual, sino que lo puedo sacar de... Yo lo saqué, ni siquiera sé de qué libro saqué esto, pero cualquier libro que yo les recomiende, es más, todo esto va a grabarse en el canal ZPN 2030 de YouTube, queda en el grupo Aprendiendo Química Universitaria Gratis, y en los archivos, así que... Pero de cualquier manera, como les explico, esto está en todos los libros, no estoy inventando, sino que lo único que hago es recopilarlo de los libros y admitir todo. Recopilarlo de los libros y lo explico. Esa es mi única función acá. Por supuesto que me gustaría, y por eso hago las clases por Zoom, que ustedes me consulten y me pregunten, en vivo, ¿no? O sea, que sea un mano a mano. No quiero ser una clase magistral, que yo solamente hable, sino que me gustaría dedicarle los últimos 10 minutos, quizás no hoy, pero sí los últimos 10 minutos de la clase a que ustedes participen, me pregunten o puedan aportar sus propios datos. Me parece que nos enriquecemos todos así. Si no, para mí no tiene mucha gracia, agarro y me pongo y me filmo en YouTube y ya estaría pronto, y no es la idea. Bueno, bienvenido a todos los que están entrando. Vamos a analizar lo que se llama las reacciones de sustitución, es decir, voy a cambiar una cosa por otra y voy a utilizar el método que se llama, mejor dicho, el mecanismo de reacción llamado sustitución nucleofílica 1 o SN1.
Acá puse un ejemplo claro, repito esto en todos los libros, en el Wade, en el Pine, que para mí es el mejor libro. Estoy siempre hablando a nivel universitario. El nivel universitario necesita ciertas pautas que hay otros libros como el Carey, no me convencen, si bien que creo que esto es del Carey, pero no tiene la suficiente base firme y teórica atrás como para que ustedes se sientan plenos con el conocimiento. El libro tiene que darle un conocimiento pleno, lleno, o sea, cuando ustedes lo absorben, tienen que sentirse que de ese tema saben y no que están dudando. Por eso yo recomiendo los libros, todos los libros los recomiendo siempre, pero dentro de esos libros que recomiendo, prefiero aquellos que me cuesta leerlos un poquito más, pero cuando una vez que lo absorbo el conocimiento ya es mío, completo, y no tengo dudas, porque me lo explicaron de una forma que me quedó grabado a fuego. Volvamos a nuestra reacción, no quiero más teoría. Acá tengo la reacción del bromuro de terbutilo. El bromuro de terbutilo es un carbono que tiene 3 metilos y voy a ver si puedo dibujar, ¿no? Porque eso estaría bueno. Así. El bromuro de terbutilo es un carbono y tiene 3 grupos metilo y acá hay un bromuro. Este bromuro que va acá. ¿Se entiende? Bromuro de terbutilo. ¿Qué pasa con el bromuro de terbutilo? ¿Por qué elijo esto yo para estar explicando una cosa tan complicada? Bueno, porque el bromuro de terbutilo tiene 3 metilos acá, que son 3 cosas bastante ramificadas, bastante, digamos, que ocupan demasiado espacio, ¿no? Entonces, es como el ejemplo clásico de una sustancia que es muy ramificada, es muy difícil entrarle a este carbono de acá del medio, ¿se entiende? Es muy difícil que yo le pueda entrar porque está muy tiene sustituyentes que están muy, que no, impiden ver ese carbono está muy difícil de verse. Por lo tanto, ese carbono se dice que tiene un expedimento estérico, ¿no? Histérico no, estérico, con E y sin H. Estérico. Es decir, la estereoisomería de esta sustancia hace que no sea fácil llegar a ese carbono. No sea nada fácil llegar a ese carbono. Yo no puedo verlo, ¿no? Si yo le quiero pegar con algo, no me va a resultar muy difícil. Estoy saliendo bien, creo, ¿no? Supongo. En fin. Sí, creo que sí. Bien. Bueno. Resulta que en las reacciones, esto es en cuantito que yo les voy a explicar. En estas reacciones, lentamente el bromuro se lleva el par de electrones para sí. Voy a poner de vuelta el dibujar. Este par de electrones, que es la flecha, una flecha entera, ¿no? Una flecha entera, no es una flecha por la mitad, ni media flecha, sale de la mitad del enlace y va hacia la sustancia que yo quiero llevar los electrones. Estos 2 electrones verdes que están acá no son estos que están acá en el enlace. Los electrones que están en el enlace son otros nuevos que van a llegar hacia el bromo, formando el bromuro, este anión, perdón, el bromuro, que como todo halógeno quiere tener 8 electrones alrededor. Tiene apetencia por cumplir su octeto. Por lo tanto, el bromuro no se siente muy inestable al tener una carga negativa. Por supuesto que todo esto que estoy diciendo es relativo. Si yo tengo una sustancia neutra, es mucho más estable que una sustancia negativa y una positiva, porque lo que estoy haciendo es separar cargas. Y en la naturaleza las cosas tienden a ser neutras, a no estar separadas. Por eso en este mecanismo el bromuro lentamente sale, pero acomoda bien esos electrones, porque es lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, el hecho de que el bromuro es un halógeno y pueda tener en su capa
los 8 electrones completos. Estoy admitiendo gente, por eso me tranco un poco. El bromuro acomoda bien los electrones, entonces, digamos que lo que se dice es un buen grupo saliente. Es decir, yo tengo la molécula neutra, el bromuro sale y le gusta salir porque completa su octeto. ¿Y qué pasa con el otro lado? ¿Qué pasa con el catión este? Con lo que se llama el carbocatión, ¿no? Porque es un carbono que quedó sin el par de electrones. Y cuando una sustancia yo le saco electrones, que son negativos, queda positivo. ¿Se entiende? Sencillo, ¿no? O sea, cuando hay algo que es neutro y yo le saco electrones, queda positivo. Ese carbocatión, este carbocatión, es la clave de la reacción. Este carbocatión es lo más importante de la reacción, la formación de ese carbocatión que se forma lentamente. ¿Por qué es importante? Porque ya vimos que de las dos cosas que se están formando ahí, el negativo, digamos que tiene una buena apetencia por ese par de electrones, por lo tanto queda negativo formando el octeto, queda una carga formal negativa, repito, pero de cualquier manera acomoda bien esos electrones. Además el bromuro es uno de los halógenos más grandes, ¿no? Flúor, cloro, bromo. Entonces, esos electrones que vienen van a ir hacia la parte de afuera de la corteza de su átomo y por lo tanto no están tan ligados al núcleo, no hay una, digamos, están más afuera y por lo tanto los acomoda bien, ya no están tan cerca del núcleo como para poder sentir un rechazo más grande de sus compañeros, ¿no? Como que están, bueno, eso supongo que lo vieron en algún momento en propiedades periódicas, así que no me voy digamos, a ponerme en ese tema. El carbocatión sí me interesa. El carbocatión, lo voy a intentar hacer aquí, disculpen, acá, CH3, CH3, CH3. Este carbocatión acá, ¿por qué digo que es más estable que un carbocatión común y corriente? Porque estos grupos R, este es H3 que está acá, este es H3 que está acá, y este es H3 que está acá, por efecto inductivo, digamos, que son dadores de electrones. ¿Se acuerdan de que se pone una flechita, que es el más, y la flecha indica para qué lado van los electrones? Es decir, el grupo CH3 desde el punto de vista inductivo, yo no estoy diciendo que los electrones se muevan, ojo, estoy diciendo que hay como una tendencia a que los electrones estén más del lado del carbocatión S, entonces apagando más la carga formal positiva, la carga real, mejor dicho, positiva que tiene ese carbocatión arriba. Entonces son 3 grupos CH3 que están aportando electrones. Repito, no son electrones que se los dan, sino que hay la nube electrónica esa que se mueve hacia el carbocatión, apagando esa carga positiva y dejándola más estable. Porque si yo tuviera un carbocatión que estuviera desnudo, solo, es muy inestable. El carbono no quiere tener 6 electrones, quiere tener 8 alrededor, ¿no? Es su búsqueda clásica, tener 8 electrones alrededor. Pero de cualquier manera, al tener estos H3, no lo hace un catión tan inestable que haga que esta reacción vaya para atrás, ¿no? No va para atrás esta reacción porque este carbocatión es bastante estable, lo suficientemente estable como para que venga el agua, ¡pum! Y, digamos, los par de electrones del oxígeno actúen sobre este carbono y se peguen a la molécula. No sé por qué sigo admitiendo gente, pero bueno, creo que ya no. Es decir, la molécula del carbocatión viene el agua con su par de electrones, ve algo positivo, positivo, negativo, se atraen. Vuelvo a explicar esto que como es, digamos, la primera clase, no expliqué nada de mecanismo. Estoy empezando por el medio de la química orgánica. Por eso pueden quedarse conocimientos atrapados ahí que no lo sepan qué son. Siempre las reacciones químicas en orgánica van, la flecha arranca desde el par de electrones hacia el centro o el núcleo del átomo. Acá arranca desde el
par de electrones del enlace hasta el átomo de bromo. Acá arrancan desde los par de electrones del oxígeno hacia el carbono. En ese momento se queda esta sustancia que tiene un oxígeno positivo, porque el oxígeno era neutro, pero digamos que compartió este par de electrones con el carbono, por lo tanto quedó positivo. Yo les voy a explicar después lo que se llama carga formal. La carga formal es clave para entender cómo funciona el tema de las cargas, cuándo es algo positivo, cuándo es negativo, cuándo es neutro. Bueno, hay que hallar lo que se llama carga formal. De cualquier manera es fácil de entender, el oxígeno era neutro en el agua, compartió un par de electrones, al compartir ese par de electrones, entonces quedó positivo. Ya no tiene esos electrones. Yo soy neutro, doy electrones, quedó positivo. Bien. Como no le gusta al oxígeno ser positivo, ¿por qué? Porque es un elemento de los más electronegativos que hay, es decir, tiende a tener los electrones sobre sí y no a darlos los electrones. Pero de cualquier manera, es tal, digamos, la atracción que tiene por este carbocatión, y algo muy importante, hoy hablamos de que el carbocatión este era estéricamente impedido, es como un gran monstruo que se mueve, pero no tiene muy fácil de llegar a ese carbono positivo. Yo no puedo venir con otra molécula grande y pegársela al carbocatión ese, porque está impedido estéricamente, de alguna manera chocaría contra. Acuérdense que las reacciones químicas ocurren por choques, sí, choques comunes y corrientes, como un auto contra otro, ¡pum!, chocan. ¿Tá? Entonces, el agua, que es una molécula chiquita, digamos, entonces entra fácilmente, por eso se produce esta reacción. ¿Bien? Entonces tengo el oxígeno positivo otra molécula de agua, de la misma, digamos, solvente, puede ser inclusive, esa molécula de agua se lleva un hidrógeno de estos, dejando este oxígeno neutro y formando un alcohol. Es decir, el producto final de la reacción también acá forma el ion hidronio, porque ¿qué pasa? Nosotros, acuérdense que partimos de una molécula neutra y llegamos a una molécula positiva. Acá no existe lo que se llama la estequiometría, digamos que ustedes estudiaron quizás en los cursos de química general o química cuantitativa, en donde las moléculas tendrían que estar todas, mejor dicho, las reacciones químicas tienen que estar todas igualaditas. Acá vamos agregando arriba de la flecha reactivos para ver cómo funcionan los mecanismos de reacción. En definitiva, ¿qué es lo que está pasando acá? Yo tengo un halogenuro de alquilo, llamado, en este caso, llamado bromuro de terbutilo, ¿tá? Y obtengo un alcohol. O sea, sustituí el bromo por un OH. ¿Ok? Mediante el mecanismo que yo he llamado sustitución nucleofílica 1. Es decir, cambié un bromuro por un OH. Y ustedes miran, tanta complejidad para esto. Sí, porque no es la única manera de hacer esto, hay otra manera más. Ustedes, como digo, esto es la base, es el foco central de la química orgánica, entender los mecanismos. La mayoría de los mecanismos de la química orgánica transcurren por 5 o 6 mecanismos, no son más que eso. Este es uno de ellos, o sea que vale la pena saberlo. ¿Qué voy a hacer? Voy a seguir adelante. ¿Cómo sigo? Ratón. Bien. Bien. Tengo que borrar todo lo otro. Borro. Bien, acá está el ejemplo de vuelta, pero hecho más sin tanto mecanismo, para explicar un poco cómo funciona el SN1. Acá tengo el bromuro de terbutilo. En el centro de los palitos estos hay un carbono, y en las puntas también hay un carbono que tiene 3 hidrógenos. Esto es una forma clásica de la química orgánica. No es necesario poner los hidrógenos si no participan en la reacción. Si no participa en la reacción, no se ponen los hidrógenos, al igual que tampoco se ponen los carbonos. Los carbonos tampoco se ponen. Por lo tanto, acá tengo el bromuro de terbutilo, ¿tá? Le agrego agua, ¿no? Y se forma el alcohol terciario ¿Por qué terciario? Porque este carbono que está en el medio acá está unido a 3 carbonos más. Por lo tanto, un carbono que está unido a 3 carbonos es un carbono terciario. Ese alcohol es un alcohol terciario. El producto de la reacción es el alcohol terciario, el ion hidronio y un bromuro. ¿Ok? El mecanismo de la reacción lo acabamos de ver. Primero se produce el carbocatión
¿tá? Se libera el bromuro. Este bromuro es un producto secundario. En las reacciones orgánicas siempre hay un producto primario y un producto secundario. Ustedes tienen que identificar bien cuál es cuál. A veces le piden los dos, pero obviamente lo más importante es el producto primario de la reacción, el que más se me importa. Paso 1, paso lento, difícil, lento. Libero el halógeno, lo libero, formo el carbocatión y el bromuro. ¿Por qué es lento? Porque al carbono no le gusta estar con 6 electrones alrededor, quiere tener 8. Pero la estructura con su experimento estérico y el efecto inductivo de los grupos metilo hacen que ese catión no sea tan inestable y entonces sí pueda formarse y exista en la vida real. Este carbocatión es atacado por la molécula de agua, ¿eh? Formando, digamos, el un ionoxonio que se llama, que es este, el ionoxonio, y luego se libera ese, mediante esto, otro agregado de agua, se libera y se forma nuestro alcohol terciario. Este es el resumen de lo que acabamos de ver como reacción nucleofílica 1. Vamos a ver ahora algo con respecto a las energías de esta reacción. Bien. Bueno, hay un micrófono prendido por ahí. Bueno, a mí no me molesta, así que... Bueno, acá estamos viendo en una gráfica cómo procede la reacción de sustitución nucleofílica 1. La primera pregunta que yo haría es, o que ustedes harían, si yo fuera ustedes, preguntaría, ¿por qué se llama nucleofílica 1? Sustitución entiendo, pasó el bromuro y se puso un OH. Nucleofílica porque es núcleo, o sea, de cosa positiva, el núcleo es el positivo, fílica, que le gusta, ¿no? Fili es, digamos, amor hacia las cosas positivas. Entonces, lo que me está diciendo es que el agua siente atracción por ese núcleo de carbocatión, por eso siente esa atracción, es nucleofílica, y sustituye mediante la formación de un carbocatión. ¿Y por qué 1? Bueno, acá podemos verlo de dos maneras diferentes. El 1 significa porque la cinética de esta reacción transcurre, ya inicié. La cinética de esta reacción, ¿dónde estoy? Acá. La cinética de esta reacción transcurre por una reacción donde, ¿se acuerdan de cinética? Es de orden 1. Cuando era de orden 1, una velocidad de reacción era porque dependía únicamente de una sustancia. ¿Ah? El alfa, o sea, el coeficiente al que está elevado el sustrato, es de orden 1. Cinética. No sé si lo vieron, supongo que sí. Por lo tanto, solamente acá depende de la formación del carbocatión. La velocidad de esta reacción es solamente dependiente de la formación del carbocatión. Cuanto más rápido se forme el carbocatión, más efectiva es la reacción. Dijimos que esa reacción es lenta. Bueno, ¿cuál es lenta? Puede ser un día, un año, 100 años. No, bueno, generalmente lentas hablamos de 5 minutos. En química no se habla más de 10 minutos, como algo muy lento. No más que eso. Bueno, acá tengo la sustancia, el sustrato, tiene cierta energía, ¿no? Esta es el eje de la SI, habla de la energía, y acá es la coordenada de reacción, o sea, cómo van transcurriendo la reacción. Entonces, acuérdense, parto del bromuro de alquilo, ¿no? Se forma el carbocatión, o sea, se empieza a separar la molécula de carbono del bromuro, hay como una separación, como que se está estirando el enlace, estos puntitos significa como que la molécula empieza como a separarse, es como que lo estamos viendo en cámara lenta, ¿se dan cuenta? Se empieza a separar, entonces se lleva el delta menos significaría que los electrones están más del lado del bromuro, pero del lado del carbono, pero no están separados todavía. ¿Ah? Y obviamente que esto requiere muchísima energía, es una energía muy alta, porque es la más alta de todas.
llegar a separar esos dos átomos, y luego se forma el carbocatión, ¿no? El carbocatión digamos, que cuando se junta con el agua de vuelta, otra vez volvemos a formar una compuesta inestable, ¿tá? Con una cierta energía, y que luego al formarse la reacción, el producto final tiene menos energía que la sustancia que partimos. ¿Qué significa eso? Que la reacción es posible de hacer. Es decir, una reacción en la que yo no tenga que entregar energía, porque ¿qué pasa? El producto final es de menor energía que el producto final, es una reacción posible. Por supuesto que en el medio es necesario activar la reacción. Para activar la reacción es necesario dar energía, quizás con calor, por ejemplo. Es una forma clásica de lograr pasar estas montañitas de coordenadas de reacción. Yo supongo que todas estas cosas las saben. Lo único que intento explicar acá es cómo me cuesta en la reacción formar el carbocatión. Es el paso más importante y por eso se llama SN1. Dependo de la concentración del carbocatión que se forme, la vigencia de esta reacción. Acá pone unos ejemplos de qué sustancias son más, dice incremento en la reactividad relativa hacia la solvólisis. Es decir, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Si yo cambio este bromuro por 1H, o este, ¿cuál es más rápido de todo? ¿Cuál es el más termodinámicamente más aceptado? Bueno, fíjense la diferencia. 0,6 contra, ¿cuánto dice ahí? 100 millones. Es decir, el terbutilo se forma 100 millones de veces termodinámicamente más estable que un bromuro de butilo, el bromuro de metilo. El bromuro de metilo tiene un carbocatión primario, que por efecto inductivo, pobre, no es muy estable, ¿no? Este tiene 1 porque es secundario, este tiene 2 porque este es secundario, este es primario, este ni siquiera es nada, y este es terciario. Es decir, lo que le decía al principio, esta reacción ocurre porque el terbutilo es un muy buen carbocatión, es decir, es de los poquitos carbocationes buenos. Acá vamos a ver lo voy a poner más grande para que se vea mejor. Creo que ahí se ve. Ay, bueno. Están entrando fuera de hora, chicos, y complican un poco. Fíjense lo que pasa. Olvídense de esto que dice que Esquiral. Esto lo saqué de libros, como repito, de vuelta. Yo no invento nada. Antes sí hacía manuales y cosas, pero está todo en internet. Yo lo que hago es explicar qué es lo que está pasando acá. Y me interesa muchísimo entender la isomería espacial de esta reacción. Recuerden, SN1. Primero tengo la molécula y la parto en 2 pedazos. Queda una parte positiva y una parte negativa. Es lo que dice acá. El verde, que es el negativo de nuestro bromuro, queda separado. Fíjense cómo esta molécula, este carbocatión, ¿no? Está como en el plano, está en un plano solo. Es decir, tengo el carbono positivo, ¿no? Porque se le fue, acuérdense que esto es una hibridación sp3, por lo tanto es una hibridación tetraédrica. Tetraédrica significa 109 grados, 104 grados, perdón. ¿Qué pasa? Al irse esto queda como una molécula que está en un plano, como en un plano. ¿Y qué pasa por qué insisto en esto? Porque cuando venga la otra molécula, cuando venga el OH a pegarle a esta molécula, recuerden que las moléculas se forman, son chocan una cosa contra la otra. La molécula que venga a golpear al carbocatión para compartir sus electrones, en nuestro caso el agua para formar el alcohol, puede venir de ambos lados, puede venir del lado de la derecha o puede venir del lado de la izquierda. Esto es clave para diferenciar una reacción SN1 de una reacción SN2. En la reacción SN1, tanto me viene bien que venga el OH a pegarse por la derecha o a pegarse por la izquierda. ¿Ok? Entonces,
¿qué hace? Puedo tener dos productos posibles si la molécula es quiral, si la molécula tiene una estereoisomería, que no es lo mismo que venga doblado del otro, entonces los dos productos se forman de la misma manera. Si esta sustancia que se va a formar es quiral, entonces se va a formar el racemato. ¿Suena racemato? Racemato es una sustancia que tanto tiene en los cristales que forme, tanto tiene el R como el S, de la misma proporción. ¿Por qué tienen la misma proporción? Eso es lo que descubrieron los químicos orgánicos. Se me daban el R y el S. ¿Y por qué? Porque en la SN1 la molécula es como un plano, es como una hoja de papel, entonces la sustancia que viene a atacar el nucleófilo, que venga a atacar, en este caso el agua, puede venir del lado de la derecha y de la izquierda. Tiene la misma posibilidad de entrar de un lado y del otro. Por eso hace que se forme el racemato. Sigo. Bien. Bueno, ahora vamos a ver, como que la SN1 vamos a dejarla después pronta como para compararla con esta otra. No, tengo menos de un minuto. Así que la SN2